Hola, buenos días. Les habla José Luis Mediavilla, el Cansa. Hoy os voy a preparar y os subo un vídeo que ya os comenté hace tiempo que subiría sobre protocolos de reparación. A ver, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, cada uno lo hace como le da la gana, como mejor le va. Yo os pongo una opción que el que quiera que la coja y el que no, pues que la mire y ya está. Todas generalmente son buenas, pero hay a veces que seguir un protocolo para no ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia el medio, hacia atrás. Siempre un orden es lo mejor. Pues muchas gracias y aquí les dejo el vídeo. En la resolución de averías hemos de hacer una búsqueda lógica de la avería. Primero de todo hay que saber en qué fase se produce. Después, cómo está la temperatura del motor cuando esa avería está sucediendo. Y otra cosa muy importante es saber si la avería es fija o intermitente. Sucede a veces. En el apartado de en qué fase se produce la avería, podemos tener la fase de arranque, la fase de posarranque, o bien cuando el motor luego está en ralentí, cuando la aceleración, por ejemplo, es progresiva, vamos acelerando poco a poco, o bien cuando mantenemos la aceleración, o por último cuando estamos a plena potencia y es cuando falla. Sabiendo la fase en la que sucede, sabemos que intervienen nuevos elementos. Hay que saber cuáles son estos elementos. También la temperatura del motor es importantísima. Si está frío y falla, o si está en fase de calentamiento y falla, o si está ya totalmente caliente y falla. Cuando el motor está a diferentes temperaturas, se corrigen los valores. Entonces hemos de saber qué elemento hace esta información. Necesitamos una serie de herramientas y aparatos para poder llevar con buen fin la reparación. Analizador de gases. Mejor también que tenga opacímetro, o sea, gasolina y diésel. Un tester o un polímetro. Un manómetro de presiones y vacuómetro. Un medidor de compresión. Un escáner. Una lámpara estroboscópica. Esto ya es un poquito más antiguo, pero nos servirá para ver si hay chispa en las bujías más rápidamente. Un osciloscopio. Y por último, e importantísimo, documentación técnica del vehículo. Muy, muy, muy importante. Aunque parezca una tontería, mirad si hay combustible y si la batería está en óptimas condiciones. Es decir, que esté a 14,8 voltios sin descarga de batería, que no haya nada en funcionamiento, que tenga 14,8 voltios. Si el motor no arranca, pero el motor no gira, no andemos con pamplinas. Vamos directamente a ver qué ha pasado en la distribución. Es fundamental. También puede ser que haya alguna obstrucción, por ejemplo, que haya agua en el cilindro o que haya algún elemento físico que esté, digamos, entorpeciendo el giro del motor. Pero lo más seguro es que sea la distribución. Si el motor gira pero no arranca, antes de ver partes eléctricas hemos de ver la compresión del motor. Si el motor no arranca pero gira, es decir, sí que está girando, el motor de arranque hace girar el volante y el motor, entonces nos vamos a ir al escáner. Vamos a coger un escáner, vamos a conectarlo y nos va a dar los códigos de avería que haya guardado de la posible falla que tenga el vehículo. También, si lo ponemos en parámetros, es decir, en medidas del motor según está funcionando, en este caso tratando de arrancar, nos va a dar posibilidad de ver si hay revoluciones o no hay revoluciones en el sistema. Bien, si nos da unos códigos de averías y entran ahí unos componentes, los que sean, lo primero que hemos de hacer no es cambiarlos, nunca se ha de cambiar, hay que comprobarlos, antes de nada. El cliente quiere que le reparemos el vehículo, no que juguemos con él. Si el escáner no ha entrado bien en el vehículo y no podemos tomar lectura, o bien si ha entrado y hemos podido tomar lectura y nos da unos componentes que están averiados, tenemos que comprobarlos.
Os explico un segundito cómo funciona el encendido. El encendido es uno de los puntos en los que si no está en condiciones, el motor no arrancará o le costará arrancar o tendrá fallos de funcionamiento. Los componentes del encendido son muy sencillos: batería, llave de contacto, bobina, distribuidor y puntos de contacto o platinos. Pero me diréis, esto ya es muy antiguo, esto ya no se utiliza. Exactamente. No se utiliza porque se han sustituido algunas de sus partes por otras que ahora os voy a decir cuáles son. En un sistema de encendido por platinos tenemos un eje de distribuidor que tiene tantas levas como cilindros. Ese eje lo que hace es simplemente cortar la bobina. ¿Para qué? Para que se induzca en el secundario una fuerza electromotriz, una corriente muy alta y poder hacer saltar la chispa. Y ese eje lo hace, este corte de bobina, a través de unas levas. Por eso digo que lleva tantas levas como cilindros haya. En un sistema moderno ponemos un sensor que lee el giro del volante y lo que hace este sensor es enviar información a una UCE que mediante un programa determinará el corte de encendido de bobina. Dentro del distribuidor había unos muellecitos con unos contrapesos para avanzar el encendido. Bien, pues ahora esto en los sistemas modernos se realiza con ese programa que lleva la UCE para darle diferentes avances al encendido o incluso retrasos. Si un motor no arranca, tenemos que comprobar primero el encendido. Para ello, si tienes una pistola estroboscópica, antes de poner incluso el escáner, ponemos la pinza inductiva sobre cada cable de encendido y veremos si hace flash de luz, que indicará que está haciendo su función de chispa. Lo que no sabemos es la intensidad de la chispa. En los sistemas convencionales de chispa y en los sistemas DIS se puede hacer porque hay cables. Pero evidentemente en las bobinas de lápiz que llaman, o en los sistemas EDIS, esto no se puede hacer porque no podemos ver ni meter la pinza inductiva en ningún cable. Si disponemos de un osciloscopio, podemos comprobar con el osciloscopio el sensor de giro del volante. También, aunque aquí digamos que no es tan importante, también el sensor de fase del árbol de levas. Porque aunque retrasa un poco el arranque, pues lo deja arrancar. En algunos casos tampoco lo deja arrancar, por lo tanto hay que mirarlo también. Aquí tenemos un tipo de osciloscopio. Ahora están muy baratos los osciloscopios, no es como antes. Un sensor de cigüeñal y un sensor de fase de árbol de levas. Sobre todo, el más importante es el sensor de cigüeñal. Acostumbraros a que cuando comprobemos instalación o sensores, no tengamos la llave de contacto puesta. Desconectamos el sensor o los sensores y medimos su resistencia entre los terminales de la bobina del sensor. Si el sensor es tipo HAL, tenemos que poner llave de contacto y entonces comprobar la alimentación del sensor, bien si es de 12 voltios o bien si es de 5, y la masa. También puedo comprobar con un voltímetro el sensor de giro en modo dinámico, es decir, moviéndose el volante. ¿Cómo? Poniendo llave de contacto, arrancando, intentando arrancar y poniendo el voltímetro en corriente alterna, AC. De esta manera, al arrancar nos dará un voltaje, que no será mucho voltaje, si está bien, porque el giro es muy bajo. Bien, estas serían las señales. Para el sensor de giro inductivo sería senoidal y para el sensor de árbol de levas HAL, pues tendríamos esta señal cuadrada. Habrá otro vídeo aparte para saber los componentes, su instalación y su comprobación, además de su funcionamiento. Si hubiera señal en los sensores, pues tendríamos que ir a ver el cableado hasta dónde llega y si está correctamente o está cortado.
Bien, pues aquí ya nos obliga a saber leer esquemas eléctricos, porque si no tenemos el esquema eléctrico es mejor que no empecemos ni siquiera esta reparación. Desconectaremos el cableado del sensor y desde la UCI y miraremos en los conectores si hay buena continuidad. Prácticamente debe estar a 0 ohmios. Para concluir este primer vídeo os daré las conclusiones de lo explicado hasta ahora. Si el motor no gira, nos vamos hacia la distribución, a ver si se ha roto la correa, algún rodillo, etc. Pudiera haber líquido en las cámaras de combustión, con lo cual, aparte de no girar, nos doblaría la biela. Y también, aunque nunca se sabe y es más difícil, puede haber algún impedimento mecánico, que haya caído un tornillo, una arandela, alguna cosa en la cámara o 40.000 cosas. Otro problema es que el motor girara y tuviera falta de compresión. Por lo tanto, antes de mirar averías eléctricas, también miraremos que la compresión del motor esté correctamente según parámetros establecidos. Si el motor gira, lo que tenemos que hacer primero es comprobar con escáner y comprobar los elementos que nos digan que son erróneos. Si tenemos pistola estroboscópica, comprobar en cada cable de encendido. Si hay un flash de luz, quiere decir que hay chispa en el cable, y si no lo hay, es que no hay chispa. Seguimos con más pruebas si el motor gira. Comprobamos sensor de giro, tanto del cigüeñal como del árbol de levas. Y comprobamos la continuidad del cableado. También se puede hacer comprobar esta señal con el osciloscopio en UCE. Es decir, colocar el osciloscopio, las puntas del osciloscopio en los dos cables que pertenecen al sensor en la UCE y girar el motor a ver si llega la señal. Para cambiar el sensor de revoluciones por minuto, solo se hará en caso, si el sensor es inductivo, de que no haya señal o voltios, digamos, de corriente alterna. Que la resistencia del sensor sea muy alta o muy baja. Pero si no hay continuidad entre los cables del conector del sensor al conector de la UCE, será culpa de esos cables, nunca del sensor. Si las comprobaciones del sensor Hall son correctas, como comprobar la señal cuadrada, comprobar la alimentación positiva y negativa y comprobar la continuidad de los cables, si todo eso es correcto, entonces se cambia el sensor. Si os ha gustado el vídeo, le dais un like y también, pues, si os suscribís al canal, pues mucho mejor. Y ahora a mí me toca preparar el siguiente vídeo de protocolos de reparación. Que vaya muy bien el día.